Hola, bienvenidos a la lectura de la Biblia. Hoy vamos a tener un poco de recorrido para entender este tiempo tan difícil y tan interesante. Hemos dejado ya a David hace unos cuantos programas, hemos terminado con Salomón y ahora quedamos en este hijo de Salomón que quedó a cargo del reino y que hizo lo que no debía haber hecho de poner al pueblo en contra y a ese líder que apareció, que era Jeroboam. Y entonces tenemos hoy el reino dividido. Ese es el título de nuestro programa, es el reino dividido. Y vamos a ver entonces capítulo 11 del segundo libro de Crónicas, donde arrancan las vicisitudes de este nuevo tiempo. Tanto trabajo, tanto esfuerzo, todo lo que hemos leído no hace tanto tiempo del libro de Josué, del libro de Jueces, tantas luchas, pero Josué sobre todo para establecer eh, las 12 tribus ubicadas en los distintos lugares de la tierra que el Señor les había dado, y ya ahora viene la división. Busqué, a ver, rápidamente, eh, Primera de Crónicas, claro, donde teníamos eh, toda la cronología del pueblo de Israel, y busqué el capítulo 3 de Primera de Crónicas 10, donde están los descendientes de Salomón. Y fíjense cómo lo ubica, cómo lo coloca así el cronista. Estos fueron los descendientes de Salomón en línea directa. Roboam, el que estamos viendo ahora, Abías, Asá, Josafat, Jorano, Cosía. Yo digo, pero estos no eran los hijos de Salomón. No, estos fueron la lista de los reyes de la línea de David, de la línea de Salomón, que gobernaron y que vamos a encontrar en el segundo libro de Crónicas. El primero de ellos era Robón. Yo quería ver a ver si estaban los hijos de Salomón para ver si Robón era el primero, pero debe haber sido, no encontramos más datos aquí. Bueno, llegamos al capítulo 11, versículo 5, y después de ese episodio que, después de todo lo malo anterior de la división del reino, pero donde Roboán ya movilizaba a Judá para luchar contra el resto de las tribus, de los lugares de las tribus, eh, pero vino palabra del Señor a Semaías, hombre de Dios, este profeta de los profetas chiquitos que aparecieron en momentos importantes, y le dijo: dile a Roboam y a los israelitas que no vayan a luchar contra sus hermanos, regrese cada uno a su casa, porque es mi voluntad que esto haya sucedido. Y obedecieron las palabras del Señor y desistieron de marchar contra Jeroboam. Iba a haber muchas vicisitudes después, pero por lo menos al principio, apenas divididos, no hubo una guerra. Y entonces estamos en el capítulo 11, versículo 5 de Segunda de Crónicas, y sería bueno poder recordar en un mapa cómo era Israel. Israel cuando fue un solo país, y ver lo que fue pasando y lo que hizo Roboam. Bueno, acá tenemos las tribus desde la más al sur, que bueno, es Judá, con Simeón adentro, y después hasta el final, donde tenemos allá Neftalí, Sacar, Zabulón. Pero el centro está en donde está la línea divisoria, y la línea divisoria estuvo en Judá y Benjamín. Benjamín era una tribu muy chiquitita, la tenemos acá como en un color celeste. Judá quedó con Roboam, nada más que, o sea, el reino de Judá, el reino de la sucesión de David, quedó con Judá y Benjamín. No sé por qué, pero no se nombra a Simeón, ¿sí? Quizás estaba
totalmente adaptada a lo que era Judá. Muy bien, entonces sigo leyendo con el mapa de fondo. Roboam se estableció en Jerusalén, tenemos ahí Jerusalén, no tenemos Jerusalén, ¿saben por qué? Porque este es el mapa de las tribus que había ubicado Josué. En ese momento Jerusalén no existía porque fue David el que venció a los jebusitas y ahí estableció en el monte Sión Jerusalén. Jerusalén estaba al sur, estaba donde dice Judá, más o menos donde dice Judá. eh, ahí la tenemos, pero Jerusalén dentro de Benjamín, es raro eso. Este mapa es un mapa anterior al reinado de Roboam en este caso, pero bueno, está bueno ver que tengamos ahí a Jerusalén al sur Belén, ¿sí? Dentro de Benjamín. Bueno, eh, entonces dice que Roboam se estableció en Jerusalén y fortificó las siguientes ciudades de Judá. Belén, que sí la tenemos ahí, Etam, Tecoa, Betsur, Soco, Adulam. Yo había visto Adulam, pero en otro mapa. Bueno, estaban todas ahí. Gat, ¿eh? Gat, esta era la Gat que tenemos acá, era la que había sido la patria del gigante que venció David. Había otra Gat en Judá. Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ayalón y Hebrón. Hebrón sí la tenemos porque Hebrón era muy importante. Y Laquis, también está Laquis, ¿sí? Es decir, lo que hizo inteligentemente Roboam fue fortificar, sabiendo que en el reino del norte, con Jeroboam como rey, todo lo que había era peligro de guerra. Dice, estas ciudades fueron fortificadas en Judá y en Benjamín. Roboam nombró gobernantes, reforzó las fortificaciones, almacenó en ellas víveres, aceite y vino, y las armó a todas con escudos y lanzas. Así fortificó completamente todas las ciudades y quedó en posesión de Judá y de Benjamín. ¿Ven? Me asombra que Simeón no estuviera mencionada, pero debe haber sido que todas las ciudades que tenemos ahí, Beersheba, claro, Beersheba era en muchos de los mapas la ciudad más al sur que quedó como ciudad importante de el Israel que ubicó en esa tierra Josué. De manera que evidentemente cuando se hablaba de Judá estaba incluida Simeón también. Y mantenemos el mapa porque fíjense cómo sigue, capítulo 11, versículo 13, de todas las regiones de Israel llegaron sacerdotes y levitas para unirse a Roboam. Los levitas abandonaron sus campos de pastoreo y demás posesiones para irse a Judá y a Jerusalén, ya que Jeroboam y sus hijos les habían impedido ejercer el sacerdocio del Señor. Fíjense cómo había llegado la idolatría. Así que ubiquemos Israel desde, tenemos Efraín, siempre Efraín fue la cintura, ¿sí? Era mucho más grande el territorio de Israel porque sabemos que desde del otro lado del río Jordán se habían ubicado la media tribu de Manasés, Gad y Rubén. De manera que el territorio israelita era muy grande, pero claro, no tenía la unidad que había tenido siempre Judá. Entonces, tenemos esto de que Jeroboam, rey de Israel, desde ese momento, había impedido a los levitas ejercer el sacerdocio. En su lugar, Jeroboam había nombrado sacerdotes para los santuarios paganos y para el culto a los machos cabríos y a los becerros que había mandado hacer. Y lo tengo anotado, después vamos a ver un poquito en Primera de Reyes, más detalle de toda la idolatría que instituyó Jeroboam. Tras los levitas se fue gente de
todas las tribus de Israel que con todo el corazón buscaba al Señor Dios de Israel. Llegaron a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor, Dios de sus antepasados. Entonces, no tenemos la lista, pero pensemos que por lo menos de Dan, de Efraín, de Manasés, de las más cercanas y quizás de Isaacar, Zabulón, Neftalí, quizás de todos esos fueron viniendo los judíos fieles para quienes Judá era, y por supuesto, Jerusalén con su templo, con el centro de la adoración, ellos querían ser fieles al Señor. Entonces, así, versículo 17, consolidaron el reino de Judá y durante 3 años apoyaron a Roboam, hijo de Salomón, y siguieron el buen ejemplo de David y Salomón. Acá tenemos la nota del cronista para siempre afirmar, recordemos que esta fue la lectura para los exiliados que venían del reino persa, la lectura para afirmar su fe, para afirmar la unidad de lo que fue el reino de Israel, todo Israel. Pero de ahora en adelante se va a hablar de Judá y de vez en cuando se va a recordar a Israel, porque el libro de Crónicas hasta el final va a seguir la línea de los sucesores de David y de Salomón. Muy bien, dejamos el mapa ahora y vamos a volver al texto, capítulo 11, versículo 18, y vamos a conocer un poquito de la vida de Roboam. Roboam se casó con Mahalat, hija de Jarimot, el hijo de David y de Abigail, ¿sí? Los hijos de ella que le dio fueron Jehú, Semarías, después se casó con Roboam se casó con Macá, hija de Absalón, todos casamientos entre parientes, ¿no? Absalón, posiblemente hijo de David. Los hijos de ella le dio fueron Abías, Itai, Sisa y Selomit. Roboam amó a Macá, hija de Absalón, más que a sus otras esposas y concubinas. En total tuvo 18 esposas y 60 concubinas y fue padre de 28 hijos y de 60 hijas. Roboam puso como jefe de sus hermanos a Abías, hijo de Macá, pues tenía la intención de hacerlo rey, y actuó con astucia, pues a sus otros hijos les dio víveres en abundancia, les consiguió muchas esposas y los dispersó por todo el terreno de Judá y de Benjamín y por todas las ciudades fortificadas. Venía, ¿no? La línea venía con astucia, más que fidelidad, más que dejar que Dios eligiera el sucesor, quiso elegir el sucesor. Capítulo 12. Después que Roboam consolidó su reino y se afirmó en el trono, él y todo Israel abandonaron la ley del Señor y le fueron infieles. Por eso, en el 5.º año del reinado de Roboam, Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén. Con 1.200 carros de combate, 60.000 jinetes y una innumerable multitud de libios, suquíes y cusitas procedentes de Egipto, hemos leído de Cus, en todos los libros anteriores que leímos. Todos esos pertenecían a Egipto o eran mercenarios que el rey de Egipto tomaba para hacer las guerras, tiempo en que había mucho interés por hacer guerras. Sisac conquistó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Así que de nada había valido que Roboam fortificara, llegó hasta Jerusalén. Quiero mirar un poquito en Primera de Reyes, cuando yo tenía anotado, pero acá no recuerdo bien, donde hay un poco de la historia de Jeroboam, que por supuesto no está en Crónicas, está en Primera de Reyes.
Primera de Reyes 12:25, ahí estaba algo, 12:25, cuando un poquito de lo que empezó a hacer Jeroboam en el reino del norte. Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem en la región montañosa de Efraín. Por eso dijimos que Efraín era la tribu que era la divisoria entre el sur, Judá y el norte. Entonces Siquem y se estableció allí. Luego se fue de Siquem y fortificó Peniel. Pero reflexionó, ¿y qué tal si ahora el reino vuelve a la familia de David? Si la gente sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por reconciliarse con su señor Roboam, rey de Judá. Entonces a mí me matarán y volverán a unirse. Al final, todo lo que movía a los que se apartaban del Señor era temor. Después de buscar consejo, el rey Jeroboam hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén. Aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. Y colocó uno de los becerros en Betel y otro en Dan, ahí, cerquita de, ahí alrededor, muy cerquita de Judá. Y esto incitó al pueblo a pecar. Muchos incluso iban hasta Dan para adorar al becerro que estaba allí. Jeroboam construyó santuarios paganos en los cerros y puso como sacerdotes a toda clase de gente, hasta quienes no eran levitas. Acabamos de leer que los levitas empezaron a bajar a Jerusalén y que tener el culto al Señor. Decretó celebrar una fiesta, inventó nuevas fiestas. El día 15 del mes octavo, semejante a la que se celebraba en Judá, para evitar que se fueran. En el altar de Betel ofreció sacrificios a los becerros que había hecho y estableció sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así pues, el día 15 del mes octavo, Jeroboam subió al altar que había construido en Betel y quemó incienso. Este fue el día que arbitrariamente decretó como día de fiesta para los israelitas. Esto lo cuenta en Primera de Reyes y esto no lo tenemos contado en Segunda de Crónicas, pero estamos completando la historia, porque nosotros no somos los exiliados que habíamos vuelto después del castigo de Dios cuando se terminó la dinastía de David. Nosotros somos los que hoy en el siglo XXI miramos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y vimos a Dios obrando, castigando y recompensando. Pero esto ha quedado para nosotros en la palabra, por eso es importante que la leamos. Capítulo 12 de Crónicas, volvemos a Roboam. ¿Qué estaba pasando en Judá, en el sur? Después que Roboam consolidó su reino y se afirmó en el trono, él y todo Israel abandonaron la ley del Señor y le fueron infieles. Por eso en el 5º año del reinado de Roboam, Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén. Y ya habíamos leído que conquistó las ciudades fortificadas. Versículo 5 del capítulo 12. Entonces el profeta Semaías se presentó ante Roboam y los reyes de Judá, que por miedo a Sisac se habían reunido en Jerusalén, y les dijo: así dice el Señor, como ustedes me abandonaron, ahora yo también los abandono para que caigan en manos de Sisac. A este rey de Egipto es el que había ido a refugiarse Jeroboam cuando tuvo temor de Salomón y se escapó de Judá. Los jefes israelitas y el rey confesaron con humildad: el Señor es justo. Cuando el Señor vio que se habían humillado, le habló nuevamente a Semaías, al profeta, y le dijo: puesto que han mostrado humildad, ya no voy a destruirlos.
dentro de poco tiempo los libraré. No voy a permitir que Sisac ejecute mi castigo sobre Jerusalén, aunque sí dejaré que los someta a su dominio para que aprendan la diferencia que hay entre servirme a mí y servir a los reyes de otros países. Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén y se llevó los tesoros del templo del Señor y del palacio real. ¿Recuerdan? David los había puesto en un lugar con encargados de su cuidado. Ahora se los llevó el rey de Egipto. Para reemplazarlos, el rey Roboam mandó hacer escudos de bronce. ¿Se acuerdan los escudos de oro que había puesto? Salomón había sido ese, creo, ¿no? Mandó hacer escudos y los puso al cuidado de los jefes de la guardia que custodiaban la entrada del palacio real. Siempre que el rey iba al templo del Señor, los guardias lo acompañaban portando los escudos, pero luego los devolvían a la sala de los centinelas. Por haberse humillado Roboam y porque aún quedaba algo bueno en Judá, el Señor apartó su ira de él y no lo destruyó por completo. Así que el rey Roboam afirmó su trono y continuó reinando en Jerusalén. Su madre era una amonita llamada Noamá, cercana al nombre Noemí. De modo que ni aún, claro, la madre de Roboam había sido una de las mujeres de Salomón, amonita. Los amonitas siempre fueron enemigos de Israel. Y Salomón se casó con todas esas mujeres y ahí estamos viendo las consecuencias. Entró la idolatría. Cuidado con la idolatría de quienes adoran distintos dioses con formas modernas incluso que tenemos nosotros hoy, pero que significan apartarse de que el Señor sea el centro de toda la adoración. Roboam tenía 41 años cuando ascendió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad donde de entre todas las tribus de Israel el Señor había decidido habitar. De nuevo el cronista marca dónde estaba lo correcto. Pero Roboam actuó mal, porque no tuvo el firme propósito de buscar al Señor. Versículo 15, los acontecimientos del reinado de Roboam, desde el primero hasta el último, incluyendo las constantes guerras que hubo entre Jeroboam y él, están escritas en las crónicas del profeta Semaías y del vidente Iddo. Cuando antes habíamos visto listas así de profetas, habíamos visto que Iddo el que escribió acerca de Jeroboam. De manera que ya no están los primeros, ya no está Natán, que es el que contó la historia de David en Segunda de Reyes. Bueno, cuando Roboam murió, fue sepultado en la ciudad de David y su hijo Abías lo sucedió en el trono. Leemos capítulo 13. En el año 18 del reinado de Jeroboam, claro, 17 había estado Roboam y ya 18 del reinado de Jeroboam. Abías ascendió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 3 años. 3 años. Su madre era Micaías, hija de Uriel de Gibea. Gibea estaba en Benjamín, o sea que ahí se casó con alguien que estaba en el reino de Judá. Hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Para ir al combate, Abías escogió a 400.000 guerreros, 400.000 guerreros valientes. Jeroboam, por su parte, escogió 800.000 y le hizo frente. Abías subió al monte Semarayim en la sierra de Efraín y gritó: Jeroboam, israelitas, escúchenme todos ustedes. ¿No saben que el Señor, Dios de Israel, concedió para siempre el reino de Israel a David y a sus descendientes mediante un pacto inalterable? Sin embargo, Jeroboam, oficial de Salomón, hijo de David, se rebeló contra su señor. Hasta recordando toda la historia,
se rebeló contra su señor. Unos hombres ociosos y malvados se unieron a Roboam, hijo de Salomón, cuando éste era joven y débil de carácter, era el papá de Abías, y se le impusieron, de modo que no pudo hacerle frente. Ahora ustedes piensan que ahora por ser muy numerosos y por tener los becerros de oro, esos ídolos que Jeroboam les hizo para oponerse al reino del Señor, aunque él se lo ha entregado a los hijos de David. Hasta expulsaron a los descendientes de Aarón, que son los sacerdotes del Señor, y los levitas. En su lugar han nombrado sacerdotes, y a cualquiera que trae un ternero y 7 carneros lo consagran como sacerdote de los dioses falsos, tal como lo hacen los pueblos paganos. Bien Abías ha vuelto al centro de su historia. Y nosotros, en cambio, no hemos abandonado al Señor porque Él es nuestro Dios. Los descendientes de Aarón siguen siendo nuestros sacerdotes que sirven al Señor, y los levitas son los encargados del culto. Todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecen al Señor los holocaustos y queman el incienso. Todas las referencias de estas citas que tengo en mi Biblia, Levítico, Levítico, Levítico. Todo lo había mandado el Señor. Además, todas las tardes colocan el pan consagrado sobre la mesa de oro puro y encienden las lámparas del candelabro de oro. Dense cuenta que nosotros sí mantenemos el culto al Señor nuestro Dios, a quienes ustedes han abandonado. Así que Dios con sus sacerdotes va al frente de nosotros. Dios con sus sacerdotes va al frente de nosotros. Las trompetas están listas para dar la orden de ataque contra ustedes. Israelitas, no peleen contra el Señor Dios de sus antepasados, pues no podrás vencerlo. Para tenderle una emboscada a Abías, Jeroboam situó parte de sus tropas detrás del ejército de Judá, mientras que el resto de sus tropas lo mandó al frente. Cuando los de Judá miraron para atrás, se dieron cuenta de que los israelitas los atacaban también por la retaguardia. Entonces clamaron al Señor, como en los viejos tiempos, clamaron al Señor, y los sacerdotes tocaron las trompetas. En el momento en que los de Judá lanzaron el grito de guerra, Dios derrotó a Jeroboam y a los israelitas, dándoles la victoria a Abías y Judá. Los israelitas intentaron huir, pero Dios los entregó al poder de Judá. Abías y su ejército les ocasionaron una gran derrota, matando a 500.000 soldados selectos de Israel. En esa ocasión fueron humillados los israelitas, mientras que los de Judá salieron victoriosos porque confiaron en el Señor, Dios de sus antepasados. Y el cronista va marcando cuando hay victoria y cuando hay derrota. Abías persiguió a Jeroboam y les arrebató las ciudades de Betel, Gesaná y Efraín con sus respectivas aldeas. Durante el reinado de Abías, Jeroboam no pudo recuperar su poderío. Al final, el Señor lo hirió y Jeroboam murió. Abías, en cambio, siguió afirmándose en el trono. Tuvo 14 esposas, 22 hijos y 16 hijas. Los demás acontecimientos del reinado de Abías y su conducta y sus obras están escritos en el comentario del profeta Idó. La primera vez que aparece, no aparece en las crónicas, el comentario del profeta Idó.
Y el 14, que lo marcaron acá, debían haberlo marcado más abajo, Abías murió y fue sepultado en la ciudad de David y su hijo Asá lo sucedió en el trono. Durante su reinado el país disfrutó de 10 años de paz. Gloria a Dios. Después de tanta debacle encontramos un rey que se humilló delante del Señor y Dios les dio victoria. Bueno, vamos a detener acá porque ya hemos visto un montón de acontecimientos. Después de tanta construcción del templo, acá historia pura y ahora viene el reinado del rey Asa, las reformas y un tiempo que vamos a seguir con interés. Gracias a Dios por su palabra una vez más. Que el Señor los bendiga ricamente.